Bueno, damos presentación al caso clínico choque hipovolémico, regulación de la presión arterial, comandado por Jorge Alexander Mosquera, Daniela Rodríguez García, Diana Carolina Roldán, Daniela Salazar Riveros, Daniel Tovar y Valentina Vargas Meneses. Ahora en lo que respecta a lo que es el caso clínico como tal, tenemos una paciente femenina de 78 años de edad que llega a urgencias por sangrado de color rojo brillante en sus heces que se le atribuye a hemorroides. La paciente es enviada a su casa, sin embargo el sangrado continúa durante todo el día y cuando va a cenar ya no puede aguantarlo más. Tenemos como antecedentes toxicológicos que la paciente no fuma ni bebe y como farmacológicos que toma aspirina según sea necesario para la artritis hasta 10 veces al día. Al examen físico, la paciente se encuentra mareada, pálida, fría y muy ansiosa, y el resultado del hematocrito fue de 29%. Se le toma la presión arterial acostada, la cual da 90/60, parada, la cual da 75/45. Asimismo, se toma la frecuencia cardíaca, la cual da como resultado acostada de 105 pulsaciones por minuto y parado 135 pulsaciones por minuto. Se aborda a la paciente con solución salina normal intravenosa y se extrae sangre para realizar análisis que permiten observar compatibilidad por la transfusión sanguínea. Asimismo, se realiza una colonoscopia en la que se muestra que el sangrado proviene de divertículos en la pared del colon y debido a la cantidad de la sangre que es perdida se le administran 2 unidades de sangre completa y se admite en observación. Los médicos observan si es necesario administrar un catéter vesical para mirar la producción de orina. Sin embargo, al día siguiente, el semblante de la paciente mejora, por lo tanto, es dada de alta. Número uno, ¿cuál es la definición de choque circulatorio y cuáles son sus principales causas? Bueno, el choque circulatorio como tal se define como un síndrome precipitado por un colapso sistémico de la perfusión, el cual va a generar una hipoxia celular generalizada y consecuentemente una disfunción orgánica múltiple. Sus posibles causas son por pérdida de líquido del espacio intravascular, también denominado shock hipovolémico, dentro del cual se puede dar por ingestas inadecuadas o pérdidas excesivas, bien sea como vómito, diarrea, pérdida de sangre, por síndrome de fuga capilar o por pérdidas renales. Entonces, la segunda causa puede ser por una obstrucción mecánica del flujo de salida ventricular o también denominado shock obstructivo. En este caso se puede dar por lesiones congénitas como una estenosis ventricular grave o por una coartación de la aorta. El tercer caso puede ser por una anomalía de la función miocárdica, también denominado shock cardiogénico, dentro pues del cual vamos a encontrar una disminución de la contractilidad miocárdica y por tanto también del gasto cardíaco, lo cual pues se va a traducir en una mala perfusión. Por último vamos a tener el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, también lo podemos denominar shock distributivo y dentro de este incluimos el séptico y el anafiláctico, el cual se acompaña de una mala distribución del flujo y asociado también a un tono vascular anormal. Bueno, como segunda pregunta tenemos, después de la pérdida de sangre gastrointestinal, ¿qué secuencia de eventos llevó a la disminución de la presión arterial de la paciente? Atribuimos ese bajón en la presión arterial de nuestra paciente en primera instancia al gran suministro de aspirina durante el día. Como ya sabemos, en las funciones de este medicamento se encuentra que es un antiinflamatorio, antipirético, analgésico y antiplaquetario. Y una intoxicación gradual con este medicamento nos trae una inhibición de enzimas importantes para la fabricación de prostaglandinas proinflamatorias, impidiendo así la no agregación plaquetaria, importante para que la regeneración del tejido que se encuentre sangrando sea efectiva. A causa de este proceso se desata una hemorragia y junto al elevado gasto cardíaco de nuestra paciente durante el día, la paciente empieza a perder líquidos, agua, electrolitos y proteínas importantes en el plasma sanguíneo, haciendo que el volumen circulante sea insuficiente y no permita la correcta perfusión en los tejidos importantes del organismo de la paciente. La presión arterial de la paciente se encuentra disminuida cuando está de pie o en posición erguida, debido a que está regulada mediante algunos ajustes homeostásicos en el cerebro y reflejos en la circulación sistémica. Entonces, cuando la persona está de pie, ese volumen de sangre central que era mayor en posición acostada o en posición supina va a pasar a acumularse en las piernas aproximadamente de 500 a 700 mililitros. Por tanto, el lecho esplácnico va a generar una disminución del retorno venoso del gasto cardíaco, el cual estimula los vasoreceptores cardiopulmonares, aórticos y carotídeos. Esto va a activar el sistema simpático y va a reducir la actividad del sistema parasimpático.
Por tanto, vamos a obtener un aumento de la frecuencia cardíaca y de las resistencias periféricas para así lograr estabilizar esa presión arterial. Sin embargo, como nosotros estamos frente a una paciente que ha sufrido un shock hipovolémico, entonces esa volemia disminuida no nos va a permitir como tal volver a ese valor normal, sino que se va a generar un proceso de hipotensión ortostática. La pregunta 4 nos dice, la frecuencia cardíaca de la paciente estaba elevada en 105 latidos por minuto cuando estaba en decúbito supino. ¿Por qué es aún más elevada en 135 latidos por minuto cuando estaba de pie? Tenemos para responder esta pregunta en un primer momento que la fisiopatología del choque hipovolémico se reduce a la pérdida del volumen sanguíneo por lesiones hemorrágicas. La disminución de la presión parcial de oxígeno, la elevación de la presión parcial de CO2, junto con la disminución del pH, estimula a los quimiorreceptores periféricos, produciendo indirectamente taquicardia y aumentando el gasto cardíaco como tal. ¿Quiénes son los encargados de, digamos, dar estos métodos compensatorios? Entonces se le atribuye a esto a la activación del sistema nervioso simpático, a la secreción de vasopresina y a la estimulación del eje renina, angiotensina, aldosterona, que en suma tendrán los efectos previstos en el paciente que se observaron, digamos, en la presentación del caso clínico como tal. Ahora bien, el aumento de la frecuencia cardíaca cuando el paciente se encuentra de pie se relaciona con el método compensatorio de añadir la presión hidrostática a la altura del paciente, lo que aumenta la presión arterial media para las arterias y venas de los miembros inferiores. Por lo anterior, se aumenta el gasto cardíaco, el volumen inyectado en un minuto será mayor, permitiendo que la presión hidrostática se contrarreste y se dé un flujo normal. Si se hubiera medido la presión venosa central y la presión de los capilares pulmonares, esperaría que sus valores hubiesen aumentado, disminuido o igualado a los de una persona sana. Bueno, para poder responder esto debemos tener muy claro el concepto de lo que es el gasto cardíaco y lo que influye en él. Para esto debemos recordar que la precarga va a ser el llenado ventricular al final de la diástole y debemos también tener en cuenta lo que es la poscarga y la contractilidad como tal miocárdica que nos van a interferir en ese gasto cardíaco. Bueno, entonces, en el caso de la paciente, pues como va a tener una pérdida sanguínea, lo que va a suceder es que se va a activar un mecanismo compensatorio. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber una pérdida de la presión arterial porque hay pérdida de volemia y eso lo que va a hacer es que va a generar un estímulo en los senos carotídeos y el callado aórtico que me va a enviar esa señal como tal a través del noveno y el décimo par a el centro vasomotor medular, el cual me va a generar una respuesta de aumentar la actividad simpática. Y ese aumento de la actividad simpática lo que va a hacer es que me va a aumentar el gasto cardíaco porque me aumenta la frecuencia cardíaca y me va a aumentar también la fuerza de contracción. Entonces, al medir la presión venosa central y la presión de los capilares pulmonares o la presión de oclusión pulmonar, esto es lo que hacen es una estimación de la precarga, es decir, de los trabajos ventriculares derecho e izquierdo. Y en este caso, pues para la paciente vamos a encontrar que los valores van a estar aumentados como mecanismo compensatorio fisiológico frente a una disminución de presión arterial por hipovolemia. ¿Qué es el hematocrito? ¿Por qué disminuye el hematocrito en la paciente y por qué esta disminución era potencialmente peligrosa? Bueno, el hematocrito es el volumen de glóbulos rojos en el volumen total de sangre. Este depende del tamaño y la cantidad de los eritrocitos y se ha alterado por la deshidratación, sangrados, hemólisis, deficiencia de nutrientes, lesiones en la médula ósea, enfermedades pulmonares, etc. En este caso, la paciente presenta un sangrado constante de colon provocando la disminución del hematocrito, ya que la producción de glóbulos rojos no supera la eliminación de estas en el sangrado. Además, para compensar el volumen perdido en los vasos, el cuerpo absorbe rápidamente agua en los tejidos hacia el torrente sanguíneo, diluyendo la sangre. Y pues, ¿por qué es peligroso? Pues al tener pocos eritrocitos se disminuye el transporte de oxígeno por el cuerpo y el volumen de flujo en los vasos sanguíneos, provocando accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio. ¿Por qué tener la piel pálida y fría? Esto es principalmente gracias a la vasoconstricción cutánea. Lo que sucede es que el cuerpo, como respuesta hemoestática ante el shock, activa sistemas de retroalimentación negativa, como lo es la activación de la división simpática del sistema nervioso autónomo. Cuando la presión arterial disminuye, los vasoreceptores aórticos y carotídeos inician poderosas respuestas simpáticas en todo el organismo. Como resultado, se produce una vasoconstricción en las arteriolas y venolas de la piel, los riñones y otras vías abdominales. Se debe tener en cuenta que la vasoconstricción tiende a ser ligera o a no existir en la circulación cerebral y coronaria, por lo que el gasto cardíaco que se ve reducido por el shock se redistribuye a favor del cerebro y el corazón. Si se hubiese medido la excreción urinaria de sodio de la paciente, esperaría que fuera mayor, menor o igual a la de una persona sana. ¿Por qué?
Entonces nosotros tenemos que en este caso, en el shock hipovolémico, las principales manifestaciones son la disminución de la presión arterial, lo cual va a activar el reflejo baroreceptor que va a estimular esta actividad simpática, generando una vasoconstricción de las arteriolas aferentes renales para disminuir la tasa de filtrado glomerular y a su vez la producción de orina. Esto con el fin de lograr suplir ese volumen sanguíneo perdido, de manera que hay una reabsorción de iones como el sodio mediante un transporte activo para así generar también una absorción de agua mediante ósmosis. Esto con la finalidad de compensar la caída de la presión arterial. Entonces, por tal motivo, si nosotros hubiésemos realizado un uroanálisis a esta paciente, se esperaría que el sodio estuviese disminuido en comparación con los valores de una persona sana. ¿Cómo se esperaba que la infusión de solución salina ayudara a su condición? Bueno, lo que sucede es que durante el estado de choque y dependiendo de la vasoconstricción a nivel de la microcirculación, empieza a haber una funcionalidad disminuida y una disminución del aporte del oxígeno a los tejidos, por lo que con la infusión salina se espera es que se ayude a restablecer el volumen sanguíneo que se ha perdido debido a la hemorragia en este caso, ya que el volumen sanguíneo tiene un efecto directo sobre la presión arterial. En el choque hipovolémico, como podemos ver, la presión arterial puede caer a niveles peligrosos, lo que va a comprometer la perfusión de órganos vitales. La infusión de solución salina lo que va a hacer es que va a contribuir a elevar la presión arterial, mejorando así el flujo sanguíneo hacia los tejidos y los órganos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que hay un protocolo ya establecido en el que donde ya se aseguraste una vez la vía aérea, inicias entonces la reanimación con líquidos con el objetivo de restaurar el volumen vascular. Para esto se utilizan soluciones de forma intravenosa, ya sean coloides o cristaloides, y esto se hace para expandir el espacio intravascular. ¿Por qué los médicos consideran controlar su producción de orina? ¿Cómo protegen las prostaglandinas el flujo sanguíneo renal después de una hemorragia? ¿Y en qué sentido? Porque era peligroso que la paciente hubiera estado tomando aspirina. Pues como ya sabemos, el riñón es un productor de prostaglandinas, las cuales influyen en el flujo sanguíneo y la producción de orina, pues son un inhibidor de la agregación plaquetaria importante para la vasodilatación y disminución de la resistencia vascular. Además, asegura un flujo sanguíneo adecuado en el vaso, llegándola a proteger. ¿Y esto cómo lo hace? Pues lo hace mediante un aumento de la diuresis, la eliminación de sodio y potasio, el estímulo de las células yuxtaglomerulares para que aumente la producción de renina y la dilatación de la arteriola aferente que permite la retroalimentación tubuloglomerular. Es así como los médicos buscaban controlar la producción de orina, pues en caso de que ésta se encuentre disminuida es por la escasa producción de prostaglandinas, que generaría una resistencia en el flujo sanguíneo renal y por consiguiente un deterioro funcional agudo. Si la paciente consumiera aspirinas, que es un antiagregante plaquetario, se hubiera producido una hemorragia mayor, ya que no se realizaría de una correcta manera el proceso de hemostasia. Onceava pregunta nos dice, si su pérdida de sangre hubiera sido más grave, la paciente podría haber recibido una dosis baja de dopamina que tiene acciones selectivas en varios lechos vasculares. ¿Por qué es útil la dopamina en dosis bajas en el tratamiento de choque hipovolémico? Bueno, debemos tener en cuenta que la dopamina en diferentes dosis causa diferentes efectos en nuestro cuerpo. A dosis bajas puede ser efectivas en el choque hipovolémico gracias a que pueden actuar sobre receptores beta-adrenérgicos de los lechos vasculares, renales, mesentéricos, coronarios y cerebrales, produciendo vasodilatación y causando efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos en el corazón y en la frecuencia cardíaca respectivamente. Es importante también en la función renal gracias a que nos dirige el flujo sanguíneo a este órgano tan importante para el control de líquidos en la sangre. Por último, al suministrar estas dosis hay un mantenimiento en la perfusión de órganos gracias a que mejora el flujo sanguíneo por todo el cuerpo y evita el daño tisular de órganos vitales.